haya conectado. Sí. Hola, buenos días. Vamos, si os parece, para aprovechar el tiempo que tengamos aquí a David, que yo creo que es un lujo y un privilegio, vamos a aprovecharlo muchísimo. Así que yo voy a hacer solo una pequeña introducción muy rápida, porque además creo que su perfil es de esos perfiles que en la universidad nos encanta compartir y sobre todo destacar que existe la posibilidad de diseñar la estrategia de tu profesión y elegir qué es lo que quieres hacer y bueno, y llegar hasta donde ha llegado David, y seguro que le espera todavía muchísimo. Empezar, que a mí me lo ha contado una persona cercana, diciéndoos que David tuvo clarísimo desde el principio que quería ser periodista. Y yo creo que muchísimos de vosotros sabéis lo que es tener esa vocación, pelear por ella, que en casa tengan otro tipo de planes para vosotros y que vosotros, por vuestra convicción, pues por eso muchos de vosotros estáis aquí, por vuestra convicción. Su convicción también, bueno, y eso le llevó a estas aulas, porque David es un antiguo alumno nuestro que cuando entraba en el edificio dice, este ya ha venido varias veces, pero sigue volviendo a su casa y creo que así en cierta medida se siente, porque estuvo en estas aulas, en este mismo edificio. Luego también vosotros muchos sabréis porque ha estado compartiendo algunas de sus experiencias y de sus libros con nosotros, pero para aquellos que sea la primera vez que le tenéis, como yo, aquí así de cerca, pues comentaros que después de estudiar la carrera con nosotros, bueno, incluso me comentaba el profesor Chema que ya antes de terminar ya estaba trabajando en el mundo y le tuvo que pedir que le dejara... Falté alguna clase, pero creo que estaba justificado. Muy justificado, sí. porque ya estaba en el mundo. Y luego también por convicción y por decisión creo que se abrió hueco y dijo yo quiero ir a ser corresponsal, ¿no? Incluso creó su propio hueco de corresponsal. Sí, la verdad es que, bueno, me siento en casa, como tú dices, me entra mucha nostalgia cuando vengo aquí. Es la segunda vez solo que lo hago, desde que me gradué. Fui de los que estrenó este edificio y de los que estrenó ese lago que hay ahí, que el día de la graduación, a pesar de que todos los profesores nos advirtieron de que no nos lanzáramos al agua, no pudimos reprimirnos y lo hicimos, ¿no? Y la verdad es que es muy especial estar aquí y contaros un poquito de mi experiencia, ¿no? Y es verdad lo que tú decías, ¿no? Y el hecho de que se puede con determinación pues hacer todavía periodismo y llegar. Es verdad que está muy difícil, que hay más precariedad que nunca, que vosotros lo vais a tener más complicado de lo que yo lo tuve, porque yo me gradué en una época en la que la prensa todavía vivía un boom y que ahora hay muchas más dificultades. Pero yo sigo estando convencido de que aquellos de vosotros que tengáis determinación y améis esta profesión y queráis contar buenas historias y no dejéis nunca de aprender, estoy convencido de que os irá fantástico. Entonces, bueno, yo por contaros un poco, lo que estabas diciendo es así, ¿no? Yo, cuando estaba en el último año de la facultad, tuve la oportunidad de empezar a colaborar con El Mundo y algunos profesores pues me permitieron escabullirme en algunas clases gracias a eso, ¿no? Entonces yo les traía mis artículos para demostrar que no estaba jugando al mus, ¿no? Que en realidad estaba trabajando. Y después de eso inicié una beca que daba el periódico en verano y pasé unos meses trabajando allí, luego seguí colaborando, me hicieron el primer contrato en el 96 y después de 2 años de trabajar en la redacción entré un día en el despacho de Pedro J., que entonces era el director, hoy ocupo su despacho. Y le dije que yo lo que quería era ser corresponsal, ¿no? Corresponsal porque lo que quería era viajar, conocer a gente fascinante, lugares,
contar historias, ¿no? Mi sensación era que lo más importante no estaba pasando entre las paredes de la redacción y que podía haber muchas cosas importantes e interesantes que contar y que yo quería hacer eso, ¿no? Y él me miró y me dijo, bueno, ¿y dónde estás? ¿Dónde quieres ir? ¿No? Y yo le dije, bueno, solo hay un sitio donde no tienes corresponsal y eso es en el Extremo Oriente. Claro, yo no había estado nunca en Asia, no tenía absolutamente ninguna idea, pero eso se lo oculté debidamente. Y lo que pasó es que días después el periódico me dio, fíjate el tiempo que ha pasado, 500.000 de pesetas, las recuerdo, en el bolsillo y me dijeron, monta la corresponsalía, que fue la primera corresponsalía de un periódico en Asia. Entonces, en aquella época no había, solo estaba la agencia EFE. Y llegué a Hong Kong y empecé a viajar y empecé a contar historias y pasó una cosa muy curiosa, ¿no? En vez de hacer las manifestaciones vecinales que estaba cubriendo, empecé a cubrir revueltas. En vez de peleas entre políticos, empecé a cubrir guerras como la de Afganistán. En lugar de cubrir inundaciones en Badajoz, pues terminé cubriendo 5 terremotos y dos grandes tsunamis, ¿no? Todo aquello pues supuso un cambio radical que me hizo crecer no solo como periodista, sino como persona, ¿no? Porque yo creo que el periodismo es una de esas profesiones vitales. Vitales en el sentido de que te transforma, de que eres un privilegiado porque tienes acceso a gente que si no, no tendrías, porque te cuentan historias fascinantes y tú vas aprendiendo de la vida, ¿no? A la vez que del periodismo. Y yo creo que alguien que como yo ha cubierto 15 o 16 años todos esos conflictos, esas revueltas, esos desastres naturales y otras muchas cosas, pues al final todo eso es parte de tu formación como persona, ¿no? No puedes dejarlo a un lado. Entonces me siento muy privilegiado, ¿no? De haber sido corresponsal, que yo creo que es el mejor trabajo que hay cuando estás en el oficio, aunque ahora hay una precariedad que hace que sea más complicado, ¿no? Pero después de eso decidí que mi etapa como corresponsal había terminado, a pesar de pensar que tenía el mejor trabajo del oficio, porque tenía mucha libertad y podía viajar y me seguía fascinando lo que hacía, decidí que tenía que hacer otra cosa, ¿no? Y pedí una beca que da la Universidad de Harvard a 12 periodistas de todo el mundo, la beca Nieman. Me la dieron y fue cuando estaba allí en la beca, el año pasado en Boston, cuando alguien cometió la imprudencia temeraria de pensar en mí como director de periódico. Y esto era una cosa que sorprendió a mucha gente, ¿no? La pregunta era, ¿quién es este David Jiménez?, ¿no? Porque en España, sobre todo a nivel de políticos y empresarios, nadie sabía quién era David Jiménez. Y yo creo que eso es una ventaja, ¿no? Una ventaja el que yo creo que también la gente que me puso en este lugar pensó, ¿no? Es decir, alguien que, siendo del periódico, habiendo empezado de becario y habiendo trabajado toda la vida en el periódico, venía con una mirada nueva desde fuera. Y lo hacía sin ninguna atadura, ni política, ni económica, ni de ningún tipo, ¿no? Yo creo que eso te da más libertad, quizá, para cambiar las cosas que crees que se pueden mejorar. Entonces, ya por acabar un poco la introducción, me encuentro con el privilegio absoluto de haber hecho, primero, de reportero, haber contribuido a que la gente conociera las historias de mucha gente que si no hubiera estado yo en esos sitios no habría tenido voz. Aparte, he crecido como persona, yo creo que también como periodista, y ahora me encuentro en una posición de responsabilidad en la que lo que tengo que hacer yo es dar oportunidad a otra gente en la redacción para que sean ellos los que traen esas grandes historias, ¿no? Y bueno, lo puedo reconocer, a veces con cierta envidia, ¿no? De esos corresponsales, y bromeo con ellos, ¿no? Y les digo, joder, ya me gustaría cambiarme, ¿no? Y ser yo el que se va de viaje y que tú te quedes en el despacho, ¿no?
pero el puesto de director del periódico es muy diferente al de reportero, por supuesto, pero es igualmente fascinante, ¿no? En un momento muy importante para España, pues también vivimos cosas que es periodismo puro, ¿no? La semana pasada misma, por contaros lo que pasó con el ministro Soria, ¿no? Y cómo el mundo consiguió el documento que acabó forzando su dimisión, ¿no? Eso es otra parte del periodismo, que es el de vigilar el sistema, el de exigir una ética a los políticos, el de intentar contribuir a que tu país sea mejor, regenerándolo y denunciando lo que crees que va mal, y es para mí tan apasionante esa parte como la que hacía cuando era corresponsal y estaba perdido en un pueblo de China contando la historia de gente que, como decía antes, no tienen normalmente una plataforma para hacerlo, ¿no? Y bueno, deciros que es un honor estar aquí y que cualquier cosa que queráis saber y que se pueda contar, pues será un placer contárosla. Pues ha pasado muy rápido, pero fueron 16 años como corresponsal, y como tenemos 2 libros en los que lo recoge, Los hijos del Monzón y El lugar más feliz del mundo, y como nos lo ha contado, vamos a aprovechar que ya nos has dado pie. 2 cosas que has comentado antes de entrar en esa realidad, en esa que a todos nos interesa muchísimo, cuál es el mapa en este momento de los medios, qué podemos esperar de cómo se está transformando la profesión. Has mencionado tu beca. Sabes que aquí uno de los grandes aspectos que diferencian a la universidad es nuestra internacionalidad y lo que fomentamos, y al estar dentro de una red internacional, el que todos los alumnos y los profesores, en la medida de lo posible, vayan y tengan experiencias internacionales, así como somos la segunda universidad de España, después de la Complutense, que más número de alumnos internacionales. Entonces, esa experiencia internacional, ¿qué ha significado? Incluso que además estuviste allí con un tema, pasas de la corresponsabilidad más comprometida y más social a estar en temas digitales, que fue... ¿Qué significa? Porque, como tú dices, cambia completamente tu momento, pero también incluso tu oficio en cierta medida, porque entras en todas las nuevas tecnologías y eso, Sí. Esa experiencia, y luego ya entramos en la española. Yo me he considerado durante muchos años el corresponsal clásico. Todavía recuerdo jefes que se enfadaban conmigo porque yo era muy de mi crónica, mi foto, y ellos me enviaban una cámara de vídeo, por ejemplo. Me decían, oye, la cámara de vídeo para que hagas vídeo. Digo, ¿qué cámara de vídeo, no? Y recuerdo también cómo me empujaban mucho a hacer internet, pero yo era de los que no creía en internet hace muchos años, es cierto, ¿no? Y porque allí aquí te vas al MIT, ni más ni menos. O sea, no Sí. creía en internet en el sentido de que no me di cuenta, como la mayor parte de la profesión, del impacto que internet iba a tener, de lo mucho que iba a transformar esto y de la necesidad que teníamos los periodistas de estar en el frente de esa innovación. Los periodistas durante demasiado tiempo vimos internet y la tecnología como una amenaza. Y yo creo que lo que ha cambiado en los últimos tiempos es que ya lo vemos como una oportunidad. Es decir, la tecnología no es una amenaza, sino que nos va a permitir llegar a sitios donde antes era imposible llegar. Yo creo que eso es una de las grandes ventajas y de los grandes cambios. Yo he pasado de ser el corresponsal clásico, porque claro, yo he vivido la época cuando me fui de corresponsal en la que las crónicas las he dictado a las secretarias, donde no había esa capacidad que hay ahora para enviar vídeos, fotos y demás, ¿no? Era todo mucho más rudimentario. Y luego empezó a cambiar todo muy rápido y te empezaste a encontrar ya, pues que te ibas a un pueblo de Camboya y encontrabas que había una conexión de internet. Todo eso empezó a cambiar la manera de transmitir la información, ¿no? Y yo creo que en los últimos años de corresponsal ya se produce un cambio en el que empiezo a darme cuenta del alcance, porque cuando tú publicas una noticia en internet, Sí. de repente te das cuenta que, o sea, se expande, ¿no? Que la gente la comparte, que se comenta, hay una interactuación entre el lector y lo que tú haces. Empiezas a ver las ventajas que tiene internet, ¿no? Y, por supuesto, en la época del último año, una de las cosas que estuve haciendo fue la transformación digital de los medios, ¿no? Y trabajar en proyectos en ese sentido. Y ahí sí que ya, digamos que
me doy todavía más cuenta de que esto es imparable, ¿no? Es imparable y que además tenemos que estar los periodistas los primeros que tenemos que estar en primera línea de la innovación, porque el tren, como yo suelo decir, está pasando y al maquinista le da absolutamente lo mismo que tú te subas o no te subas al tren, es decir, va a pasar. Entonces lo mejor es que los periodistas nos subamos a ese tren y que intentemos aprovechar lo que es un hecho, y es que mucha gente dice, bueno, las ventas de los periódicos en papel han caído, y eso es cierto, pero El Mundo, por ejemplo, tiene hoy más lectores de los que ha tenido nunca. O sea, gracias a Internet estamos llegando a lugares que antes era imposible, porque era muy caro, ¿no?, distribuir un periódico de papel. Las redes sociales, ¿no? Se solía decir que cuando tú escribías una gran exclusiva envolvía el pescado de la mañana siguiente. Era una manera de decir que, bueno, después de haberlo publicado, había muerto, ¿no?, en cierto modo. Y ahora, en cambio, tú escribes una gran historia y te das cuenta que a lo mejor 3 años después sigue leyéndose, sigue flotando, digamos, en la red y los artículos no mueren, ¿no? Y lo digo todo esto por ir contando las ventajas que tiene esta época con respecto a la anterior y que a veces no vemos, ¿no? Pero por supuesto está el hecho de que nosotros hoy conocemos mucho mejor lo que el lector quiere de lo que conocíamos antes, ¿no? Yo suelo decir que a los lectores antes los tratábamos un poco como niños, en el sentido de que les decíamos, esta es la información que usted tiene que conocer. Digamos, estas son las espinacas que le dices al niño que se tiene que comer. Y te gusten o no, te las tienes que comer. ¿Qué ocurre hoy? Que hemos pasado de que el lector venga a nosotros a leernos a que nosotros tengamos que ir a buscarle. Y no solo ir a buscarle, sino que tenemos que convencerle de que las historias que contamos merecen la pena ser leídas o vistas o escuchadas. Y eso es un cambio, yo creo, radical, porque eso nos mete en una competencia muy diferente a la de antes. Es decir, hoy cada artículo que publica El Mundo compite con 1 millón de artículos. Ya no competimos El País con El Mundo, con el ABC, con el Confidencial. No, cada pieza que tú escribes, cada vídeo, cada fotografía está compitiendo en la red, en todo el mundo, por la atención de mucha gente, que además en muchos casos ya no llega a ti a través de la cabecera, sino que está llegando por Twitter, por Facebook, Snapchat, por WhatsApp, por 1000 maneras diferentes, ¿no? Y yo creo que eso es una oportunidad y también un riesgo para los que, como digo, no se suban a ese tren. Para mí lo importante en todo esto de la tecnología, y que yo creo que a veces se nos olvida, es que tú puedes ser el mejor en tecnología, tú puedes ser el que más innova, y si has perdido la esencia pura del periodismo, no servirá de nada, ¿no? Porque en los debates que tenemos de la transformación de los medios, muchas veces olvidamos una cosa que es esencial, que es el periodismo. Es decir, lo que nosotros queremos hacer en el mundo es, sí, por una parte, subirnos al tren de la tecnología, innovar, hacer todo lo que hay que hacer para estar al día, pero a la vez queremos seguir haciendo el mejor periodismo, es decir, tenemos que ir al periodismo clásico de toda la vida. Yo sigo sin renunciar a ese periodismo, porque si vosotros cogéis hoy un gran reportaje, ¿no?, que ganó el Pulitzer en el año 67, y lo publicaras hoy en la web sin decirle a los lectores que es de hace muchos años, os aseguro que funcionaría y que la gente lo leería y sería un éxito, porque las bases de lo que hacen una gran historia son las mismas entonces y hoy. Lo que está cambiando es la manera de transmitirla, la manera de relatarla, la manera en la que tú puedes adoptar el vídeo, el audio, la manera de compartirlo en las redes. Pero el periodismo en sí, los principios del periodismo, del rigor, de la credibilidad, del interés, de una cosa que es fundamental para un periodista, y es el arte de hacer lo importante interesante. Todo eso sigue manteniéndose, sigue siendo válido y hay que cuidarlo. Bueno, qué forma bonita de escribir lo que es contar historias.
Yo creo que por tener cantidad de periodistas en el público, sería muy bueno que empezarais vosotros a poder preguntar, y qué mejor oportunidad que tener a David aquí para ejercer ya vuestra profesión. Así que yo os animo a que levantéis la mano y seáis vosotros los que preguntáis a David. Tímidos. Hombre, claro, hombre, claro. Él ha levantado primero la mano y luego, sí. Hola David, buenos días. Daniel Chanón, estudiante de periodismo. Tengo dos curiosidades y con respecto a lo que acabas de decir. La primera, has dicho que hoy El Mundo es el periódico que, bueno, tiene más lectores que desde que empezó. A mí me inquieta saber por qué, si esto puede que sea verdad, por qué ha habido 3 directores de manera reiterada y qué papel te toca desempeñar a ti ahora como tercer personaje a bordo. Y si bien dices que hoy día la comunicación a través de las redes sociales y el internet son muy fructíferas o benéficas para el oficio, ¿has pensado ya en alguna manera para poder hacer rentable esa información? Gracias. Bueno, yo creo que 3 directores de periódico en 26 años tampoco son tantos. Si tú coges un periódico de cualquier parte del mundo, verás que en 26 años probablemente han tenido 10. Es verdad que el primer director del Mundo estuvo mucho tiempo porque fue el fundador y estuvo casi 25 años, ¿no? Y luego hubo un periodo de transición y luego, digamos que a mí se me escoge para liderar esa transformación digital que están sufriendo o que están viviendo, mejor dicho, los medios. Entonces, ¿mi papel cuál es? Yo creo que un poco en lo que estaba diciendo antes, ¿no? Yo mi papel lo veo como intentar mantener las esencias de lo que es un periódico independiente y a la vez adaptar esas esencias a la tecnología, a la innovación, a los cambios que están viviendo los medios. Y como bien dices, tenemos ahí una encrucijada, ¿no? Que es, tenemos más lectores que nunca, pero los periódicos eran mucho más rentables antes, porque la publicidad era mucho mayor, se pagaba mucho mejor, porque teníamos también muchos menos competidores, por una serie de circunstancias. En Internet es más difícil monetizar el contenido, pero lo que estamos viviendo en los últimos 2 años yo creo que nos invita a ser optimistas. El crecimiento de los ingresos publicitarios de un periódico como El Mundo están en 2 dígitos. Es decir, las cifras ya son muy importantes. Aquí de lo que se trata también es de ver cuál es el modelo, porque si uno ve los periódicos de todo el mundo, cada uno tiene un modelo diferente. El New York Times tiene un modelo de suscripción, con más de 1 millón de personas ya pagando. El Guardian, por ejemplo, ha tenido durante todos estos años un modelo de intentar captar la mayor audiencia posible. Luego tienes modelos como el del Washington Post, la fortuna de que te compre alguien como Bezos y diga, gástate el dinero que quieras, haz un proyecto a largo plazo y nos da igual la cuenta de resultados de este año o del próximo. Eso es la mejor situación, sin duda. En España se ha probado un poco todo, porque no olvidemos que El País, por ejemplo, cerró su edición digital, le fue mal, en el sentido de que eso permitió a los demás distanciarse y rectificó. Yo creo que tenemos que ir viendo cómo evoluciona el mercado publicitario, está habiendo una transformación en ese sentido también, un desplazamiento del dinero y de la inversión de los anunciantes de la prensa de papel al digital. Y como digo, eso está empezando a dar buenos resultados, ¿no? Y cada vez los ingresos en ese lado son mayores. Pero los periódicos van a tener que buscar otras fuentes de financiación. Una opción es ofrecer versiones premium, digamos, donde, aparte de lo que son la información diaria, el lector paga por una cosa especial, ¿no? Eso es una de las alternativas que también están empezando a surgir, ¿no?
La organización de eventos en algunos medios de comunicación en Estados Unidos ya es la que genera más ingresos. The Atlantic, por ejemplo, una de las revistas más conocidas en Estados Unidos, ya genera más ingresos por la organización de eventos que por el ingreso de publicidad. Prueba quizá de la desesperación de los medios es que los hay, como el New York Times incluso, que están organizando viajes. Por ejemplo, el New York Times tiene un acuerdo con sus corresponsales y organiza viajes turísticos en los que el guía es el corresponsal. Bueno, yo creo que si yo le dijera a alguno de mis corresponsales que se conviertan en guías turísticos, tendría un problema. Pero yo creo que los medios están todavía buscando un modelo de negocio que funcione. Y no creo que haya nadie, absolutamente nadie en el mundo, todavía que lo haya encontrado o que pueda decir, este es el modelo definitivo de éxito que va a garantizar mi futuro los próximos 20 años. Estamos todos mirando todas las opciones, ¿no? Y yo creo que en el caso del mundo, ahora estamos en una batalla, yo creo, por el liderazgo que hemos mantenido durante muchos años con el país. Somos claramente los dos principales periódicos en español. Tenemos una oportunidad magnífica de crecer en audiencia en América. Y yo creo que es uno de los próximos proyectos que el mundo va a poner en marcha, que es el reforzar su apuesta por América. Y tenemos que seguir viendo cuáles son las mejores opciones de cara al futuro. Una de las cosas que yo creo que más ha cambiado de mi época, cuando yo estaba en vuestra posición, ahora, es que cuando yo empecé, había una manera de hacer las cosas. Y esa manera de hacer las cosas, tú tenías la certeza de que iba a ser la misma en los próximos 20 o 30 años. Nosotros no pensábamos que iba a cambiar la manera de hacer el periodismo. En vuestro caso, lo que hace más complicado el periodismo es que todo está cambiando constantemente. Es decir, yo os podría decir como un gran gurú, dentro de un año lo que va a funcionar es esto. Y probablemente me equivocaría, porque está cambiando constantemente. Es decir, hace solo 3 o 4 años todo el mundo decía, lo que va a cambiar, el dispositivo que va a cambiar la manera de distribuir el periodismo es la tableta. Resulta que hoy ya no es la tableta, estamos hablando del móvil. Pero dentro de 2 años no sabemos qué es lo que va a ser. Por eso yo creo que vosotros tenéis que tener una mente mucho más abierta de lo que ha tenido los periodistas hasta ahora, ¿no? Una mente siempre abierta al cambio, ¿no? A la posibilidad de cambiar. Como digo siempre, manteniendo las esencias del periodismo, el rigor, la ética, el querer vigilar al sistema, la denuncia, por supuesto, el contar esas historias que yo creo que son necesarias, las injusticias. Todo eso yo creo que lo tenéis que mantener y eso no tiene que cambiar. Pero sí tenéis que tener una visión muy abierta de cómo distribuir ese periodismo, ¿no? Y estar abiertos también a cambios de modelo y pensar en diferentes opciones. Yo siempre digo que una de las ventajas de la época es probablemente, yo recuerdo que cuando tenía vuestra edad, uno de mis sueños era, bueno, salgo de la facultad y lo que voy a hacer es crear un periódico. Y ese era un sueño que tenía mucha gente en aquel momento. Pero crear un periódico en el año 96 era prácticamente imposible porque imprimir, distribuir, alquileres, demás, o sea, necesitabas un apoyo financiero muy importante. Hoy cualquiera puede crear un blog y tener una voz ahí fuera. 3 o 4 de vosotros pueden mañana juntarse y prácticamente sin ningún coste crear un pequeño periódico sobre tecnología, sobre deportes, sobre política, sobre cualquier cosa. Y yo creo que siendo una época, es verdad, de precariedad, donde no abundan los puestos de trabajo, donde las posibilidades quizás son menores que en mi época, tiene esa ventaja de que la tecnología os permite tomar la iniciativa y tener una voz si lo que queréis es dar el salto por vuestra cuenta. No garantiza, por supuesto, que eso vaya a ser rentable, como tú decías, pero sí que te garantiza que vas a tener una voz y que vas a tener una oportunidad al menos. Creo que se han llevado para allá el... Luego lo traéis para
La primera fila, ¿vale? Sí. Soy Laura Morato y estudio periodismo en comunicación audiovisual. Y bueno, antes que se me olvide, muchas gracias por escribir El lugar más feliz del mundo. Y ahora quería saber, cuando emitisteis la reunión que tuvisteis para decidir si la foto de Aylán en la playa era publicada y cómo, me quedé con la sensación de que esa foto no hubiera sido portada si Aylán no llevara unos vaqueros, si su piel fuera negra, los ojos rasgados o un velo en la cabeza. Entonces me gustaría preguntarte si hay muchas historias que nos perdemos porque los protagonistas no se parecen físicamente a nosotros. Gracias. Esa pregunta es una buenísima pregunta, porque nosotros nos lo hicimos cuando estuvimos decidiendo sobre esa foto, ¿no? Esa foto del niño en la playa muerto es la foto que se ha dado a mayor tamaño en la historia del periódico. Cubría 3/4 partes del periódico y decidimos publicarla porque representaba el drama de todos los refugiados. Pero yo también me pregunté en aquel momento si el impacto que tuvo esa fotografía no fue precisamente porque, aunque era un niño sirio, el aspecto que tenía realmente era de un niño occidental. Es decir, la manera de vestir parecía occidental. Es verdad que se produce siempre, y yo lo he vivido cuando he cubierto, por ejemplo, un tsunami, ¿no? Recuerdo haber cubierto el tsunami del 2004 y la reacción de la gente a los dramas que yo conté en Tailandia, donde muchas de las víctimas eran turistas occidentales, era mayor que cuando luego me desplacé a Sri Lanka, a la India o incluso a Aceh, en Indonesia, donde los muertos eran extranjeros o eran vistos como más lejanos, ¿no? Yo creo que en cierto modo es un poco natural que uno sienta más cercanas las noticias de gente que es o que tú consideras más cercana culturalmente o en lo que sea. Es decir, yo creo que la prensa tiene la obligación de no hacer esa distinción, ¿no? Tiene la obligación de contar las historias valorando la vida de la misma manera. Pero si nos fijamos en lo que ha pasado desde esa foto, es muy interesante. Yo escribí un artículo hace poco criticando a los que critican a los medios, porque nos dicen a menudo, bueno, no habéis dado suficientemente este conflicto o no habéis atendido a los refugiados. La realidad es que después de que se produjera esa foto, que fue, digamos, el pico máximo de audiencia de la historia de los refugiados, el mundo llevaba meses publicando historias de refugiados, habíamos enviado a gente a cubrir la historia desde agosto. Esa foto provoca una reacción en los políticos, precisamente porque la gente reacciona a la foto y los políticos reaccionan a la reacción de la gente, es decir, les empieza a importar mucho los refugiados cuando ven que hay una gran sensibilidad después de la foto de Aylán. Y entonces se reúnen y acuerdan recibir a un montón de refugiados y demás. Y lo que pasa después es muy curioso, porque después de eso nosotros vemos cómo el tráfico en las historias que publicamos de refugiados se hunde. Es decir, el público pierde el interés. Digamos que es como el máximo impacto llega con la foto y a partir de ahí es como si la gente dijera, ya nada de lo que me cuentes de los refugiados me impacta lo suficiente para yo querer leerlo. Pero claro, los periódicos hoy sabemos, gracias a la analítica, cuánta gente lee cada artículo, cuánto tiempo pasa la gente leyendo cada artículo. Es decir, todo eso lo sabemos al segundo. Entonces era muy fácil criticar a los medios por decir, no estáis cubriendo lo suficiente el conflicto en Siria o los refugiados, cuando tú podías ver claramente que la gente había perdido el interés en esas historias. Y eso ocurre no solo con los refugiados, ocurre con la violencia de género, ocurre con la guerra en Siria. Claro, a mí me llegaron a decir, cubrís mucho el atentado de París o los atentados de Bruselas y no cubrís la guerra en Siria.
Claro, a mí esa crítica me llamaba la atención porque nosotros hemos tenido a uno de nuestros reporteros secuestrado en Siria 6 meses. O sea, y secuestrado después de haber ido muchas veces a cubrir esa guerra siria. Es decir, el periódico, y en concreto nuestros reporteros, han arriesgado su vida por contar el conflicto en Siria. Y la realidad es que lo hemos seguido contando, aunque a la gente le ha dejado de interesar, porque la obligación de un periódico no es simplemente contar lo que la gente quiere que le cuente, sino también lo que nosotros consideramos que es importante y creemos que tiene que saber. Y por eso seguimos contando esas historias. Entonces, en la foto de Aylan, yo creo que resume también un poco la hipocresía generalizada, ¿no? En el sentido de nos importa muchísimo, sí, pero después de aquello nos dejó de importar. Y hoy, uno de los temas más difíciles para nosotros de captar la atención son los refugiados. ¿Quiere decir esto que siempre es así? No. Por ejemplo, este fin de semana hemos tenido un ejemplo clarísimo de una historia que normalmente no tiene ningún interés para la gente y que hemos conseguido, eso que os decía antes, de hacer interesante lo importante. Y era una historia de Sudán del Sur, donde hemos tenido a un enviado especial, Alberto Rojas, contando el drama y la limpieza étnica y las violaciones masivas que se están produciendo en Sudán del Sur. Y tuvo muchísimos lectores, y tuvo un gran impacto en las redes, y la gente lo compartió, y la gente agradeció que nosotros fuéramos hasta Sudán del Sur para contar una historia que ahora mismo prácticamente nadie está contando. Y eso es el periodismo al final. Entonces, yo creo que hay una doble responsabilidad. Por una parte, de la gente, del lector, para no perder el interés en esas historias, y por otra parte hay una obligación de los periodistas de rompernos la cabeza pensando qué podemos hacer para cuando una historia la consideramos realmente importante, la podamos presentar de una forma interesante que haga que se mantenga ese interés, ¿no? Yo creo que es muy importante porque el periodismo, y yo lo creo así, tiene una capacidad de cambiar las cosas y mejorarlas. Yo creo que todos vosotros estáis ahí y yo estoy convencido de que la mayoría vais a hacer periodismo o estáis en comunicación por una vocación, ¿no? Y yo creo que una vocación no tiene que ser simplemente, no, es que me gusta escribir, o la vocación puede ser, bueno, es que el placer de publicar y ver mi nombre en la portada de un periódico. Yo creo que uno tiene que hacer periodismo también con un objetivo de mejorar las cosas, ¿no? Y si uno ve la historia del periodismo y lo que ha hecho el periodismo ha contribuido a mejorar las cosas en muchísimas ocasiones, ¿no? Si uno se va a la guerra de Vietnam, ¿cómo cambia la opinión pública en Estados Unidos sobre lo que estaba ocurriendo en Vietnam? ¿Y qué es lo que más contribuye al final a poner fin a esa guerra? Las crónicas que estaban enviando los periodistas con las matanzas, con las injusticias, con la situación incluso de los soldados americanos, ¿no? ¿Qué pasa en Yugoslavia, en la guerra de Yugoslavia? En la guerra de Yugoslavia se produce lo mismo que con los refugiados y con otras muchas cosas. Los políticos ignoran lo que está pasando. No estaban haciendo absolutamente nada. Son los periodistas que se están jugando allí la vida, y en Yugoslavia muchos de ellos perdieron la vida, los que contando las masacres en los mercados, contando cómo esas mujeres que iban a comprar el pan eran abatidas por francotiradores, acaban sensibilizando primero a la opinión pública y luego forzando a los políticos a hacer algo, ¿no? Y yo mismo lo he vivido, ¿no? en mis crónicas como corresponsal, ¿no? Cuando tú vas a un tsunami y tú llegas a una aldea que está completamente aislada y que no ha recibido ayuda, y tú cuentas la situación de esa aldea, al día siguiente las ONGs, los militares, los gobiernos, llevan ayuda a ese lugar. Es decir, tiene un impacto, y yo creo que uno no podría hacer esta profesión si creyera que lo que hace no sirve para absolutamente nada. Yo estoy convencido de que sirve, y sirve también denunciar a un político corrupto, y sirve el denunciar las injusticias que se cometen en muchísimos sitios, ¿no? Y por eso la foto de Aylan también sirvió. Y yo creo que el seguir
contando el drama de esos millones de personas que están huyendo de la guerra, y a veces se nos olvida, yo creo que sirve, ¿no? Y tenemos que seguir haciéndolo. Buenos días, muchas gracias por la visita y por la charla que nos está dando, muy interesante. Soy Fernando Ávila, profesor de Comunicación Audiovisual. Yo quería comentarte, en ese discurso que nos estás ofreciendo sobre el cambio de los medios, por la implementación de los medios audiovisuales en lo que es la prensa digital, ¿no? Hace unos años el New York Times fichaba a Mark Thompson de la BBC en lo que parecía una apuesta clara por fomentar, implementar el uso del vídeo, de los medios audiovisuales en la edición del periódico. The Guardian es otro de los ejemplos de prensa que está realizando unos reportajes extraordinarios. En ese sentido, vosotros, ¿cómo veis esta opción en el mundo? Yo sé que estáis también trabajando en ese sentido, pero ¿cómo pensáis implementar o pensáis desarrollar ese medio sin perder lo que es la esencia de lo que es un periódico, ¿no? Y si me da tiempo también, aunque sea más breve, has hablado antes de la ética de los políticos y que el periodismo está también para vigilar ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo quería preguntarte por la ética de los medios también, por su estado ahora mismo en España, si lo ves sano, si lo ves correcto, si crees que debe mejorar. Nada más, muchas gracias. Yo el otro día escuchaba una conferencia de alguien precisamente del New York Times que decía que en unos años él lo que visionaba era que la mitad del contenido del New York Times fuera visual. Yo creo que es una de las grandes revoluciones que va a vivir la prensa. Primero con el live streaming, es decir, ahora tenemos con Periscope y con Facebook Live y demás la capacidad de retransmitir en directo. Muchos de vosotros no lo habéis vivido, pero antes para retransmitir en directo no solo era carísimo, sino que tenías que trasladar un equipo y gastar una infraestructura tremenda. Y ahora con un móvil puedes estar retransmitiendo algo en directo desde casi prácticamente cualquier sitio. Eso va a cambiar el periodismo, en la manera de hacer periodismo. El vídeo es una apuesta del mundo. Estamos reorganizando la sección de vídeos, estamos apostando por el vídeo social, al final, la manera de contar una historia puede variar, es decir, una buena historia puede ser contada de muchas maneras. Puede ser contada con un audio, como hace la BBC en sus fantásticos programas del World Service, ¿no? Puede contarse con un texto, puede contarse simplemente con fotos. Muchas veces no necesita texto, una foto te cuenta perfectamente una historia. A veces es una combinación de todo. Y en otras ocasiones, un buen vídeo es gran periodismo. Y yo creo que nosotros tenemos que seleccionar cada historia y ver cuál es la mejor manera de contar esta historia. ¿Es con un texto y un vídeo? ¿Es con un vídeo solo? ¿Es con un audio? ¿Es con todo? ¿Qué necesita el lector para meterse en el personaje, en la historia que estamos contando, para entender lo que está pasando? Y yo creo que nosotros tenemos que estar abiertos a eso, ¿no? A utilizar todos los medios. Pero el vídeo va a ser cada vez más importante, porque además las nuevas generaciones son mucho más visuales. Y yo creo que lo estamos viendo con el crecimiento, ¿no? El mundo en junio, vídeos, teníamos 2 millones de reproducciones y hoy estamos casi en 10 millones. Es decir, en un año el crecimiento ha sido importantísimo. Y eso sin contar el crecimiento brutal que está experimentando el vídeo social, donde nosotros hemos hecho vídeos, por ejemplo, en nuestra revista dominical Papel, y está haciendo también una apuesta por el vídeo. El otro día estaba viendo un vídeo que había tenido más de 15 millones de reproducciones, ¿no? Estamos hablando de cifras muy altas. Y son maneras de contar una historia, y cuando tú captas la atención y la historia es buena, se puede contar, yo creo que de distintas formas. Definitivamente el vídeo va a ser una apuesta de todos los medios y por supuesto del mundo, ¿no? Me preguntas por la ética de los periodistas.
Y yo aquí sí que creo que los periodistas somos muy malos haciendo autocrítica. Es decir, los periodistas nos pasamos todo el día diciéndole a los políticos lo que tienen que hacer, a los deportistas cómo tienen que jugar al fútbol, le decimos a los actores lo mal que lo han hecho en esta u otra película. Criticamos constantemente porque es parte de nuestro trabajo. Pero luego, a la hora de ver nuestro propio trabajo y criticarlo, no nos gusta. Y yo creo que eso tiene que cambiar. Yo creo que los periodistas mejoraríamos mucho la profesión si entráramos mucho más en ese ejercicio de autocrítica. El periodismo en España, yo creo que hablar así en su conjunto, ¿no?, de una manera general, es muy difícil, porque está muy desequilibrado en el sentido de que hay gente haciendo buen periodismo y hay gente haciendo mal periodismo. A mí me preocupan algunas cosas que sí que se han visto en los últimos años, ¿no? Una es la independencia de los medios. Yo creo que España puede mejorar en cuanto a la independencia que tienen los medios. Yo creo que en el periodismo digital, que ha supuesto un boom, porque a pesar de la crisis se han creado más de 400 periódicos o medios digitales en los últimos años, y ahí de nuevo yo haría una distinción. Hay muy buenos periódicos que se hacen con pocos medios y hay otros que rompen con la ética periodística. Y a la hora de romper con la ética periodística, quizá los peores son los medios que han surgido y que están ejerciendo lo que es pura y duramente chantaje periodístico. Es decir, son medios que lo que hacen es contar cosas buenas o malas de empresas, de políticos, de gobiernos y demás, dependiendo de la publicidad que reciban. Y es uno de los, para mí, de los cánceres que está viviendo ahora mismo la profesión en España. Y la pregunta es, ¿lo estamos denunciando desde los medios de comunicación? Yo creo que no lo suficiente. Yo creo que tenemos que hacer más, ¿no? Pero a veces hay un corporativismo que nos hace no querer hablar mal de otros compañeros. Y yo creo que eso está muy bien, pero que a la vez hay que hacer autocrítica. ¿Qué es lo mejor? Empezar por tu propio medio. Porque claro, lo fácil es decir, bueno, este medio hace esto mal y el otro no es lo suficientemente ético, o decir yo soy el más independiente. Pero yo creo que también para ganar credibilidad en el oficio lo que tienes que hacer es autocrítica, ¿no? Yo, si miro atrás en el casi año que llevo como director de periódico, pues habrá no menos de 15 portadas que hoy no haría, que probablemente fueron errores. Errores o de criterio, de apreciación, no errores informativos, sino errores en cuanto que a lo mejor habría llevado otra historia en vez de la que llevé, no le di la suficiente importancia a algún tema. Lo que sí digo del Mundo, porque estoy en las reuniones de portada y porque lo veo todos los días, es que cuando el Mundo se equivoca, lo hace buscando la verdad. Es decir, nosotros, cuando estamos en una reunión de portada, y me gustaría que la gente las pudiera ver, y es verdad que somos el único medio que ha emitido en directo una reunión de portada, la discusión es siempre sobre el criterio periodístico. O sea, no es, bueno, esto puede afectar a esta empresa o esto puede hacer daño a este político o a lo mejor no deberíamos meternos con esta persona o la otra. El criterio es siempre, ¿es esto una buena historia? ¿Es esto lo más importante, lo más relevante? ¿Tiene el lector derecho a conocer esta historia? Y así es como yo creo que los periodistas del Mundo se comportan. En el año en el que yo he estado al frente de la dirección era así, y creo que era así también con los anteriores directores. Por supuesto, un periódico que hoy publica 400 noticias, 500 noticias al día entre web y papel, va a cometer errores y los cometemos. ¿En qué podríamos mejorar, por ejemplo? En aceptar esos errores y en corregirlos de otra manera, ¿no? Yo creo que eso sí que es importante, ¿no? El decir, me he equivocado, no pasa nada, y publicar la rectificación. Yo creo que es una de las quejas
que más escucha uno, ¿no? Es decir, bueno, oye, cuando das la noticia, la das a lo grande, y cuando se demuestra que te has equivocado, das una fe de ratas muy pequeñita, ¿no? Yo creo que eso es uno de los defectos que tenemos todos los medios en general y que se podrían mejorar. Otra cosa que yo creo a mejorar en el periodismo es la cercanía con los políticos y con las empresas. Yo soy un convencido de que el periodismo, o el periódico en este caso, no tiene que estar en el sistema. El periódico tiene que estar fuera del sistema para vigilar a ese sistema. Y eso requiere una distancia higiénica, es decir, tú no puedes vigilar el sistema si estás dentro de ese sistema. Entonces yo creo que en España ha habido demasiada cercanía entre la prensa y el poder, tanto político como económico, y que hay que recuperar un poco la distancia. Y desde la distancia yo creo que es más fácil criticar con perspectiva y con independencia. Y bueno, es una de los empeños que tengo, ¿no? El mantener, para mí es fundamental mantener la independencia del periódico. Nosotros publicamos historias a veces que enfadan a nuestros lectores, porque cuando tú publicas una historia contraria y el lector dice, bueno, pero este es mi partido político, ¿cómo me estás sacando un caso de corrupción? Si esto va a ayudar a los otros. Claro, yo hago un esfuerzo por explicarles, no, es que nosotros no tenemos partidos, nosotros queremos ser un periódico de principios, no de partidos. Es decir, no apoyamos a ningún partido. Lo que apoyamos son una serie de principios que creemos que pueden mejorar el país. Y si hay un partido que coincide en algunas cosas, pues vamos a alabarlo. Y cuando hacen cosas que nosotros consideramos que van en contra de esos principios, entonces los tenemos que criticar, sean del partido que sean. Y eso es un poco como yo veo la función de un periódico. Que se consiga siempre, pues evidentemente no siempre lo vamos a conseguir, pero desde luego es un poco hacia lo que estamos empujando y es un poco la esencia del periódico. La tiranía del reloj nos acecha rapidísimamente porque ya estamos fuera de tiempo. No, pero es que lo que dices, yo vamos, no sobra ni una sola palabra, pero ya solo nos queda esta pregunta y rápidamente tenemos que cerrar. Me llamo Liam, soy estudiante de periodismo y comunicación y quería preguntarte, antes hablabas de que el periodismo en su esencia es el arte de hacer lo importante e interesante y el contar historias. Y con toda la cantidad de fallos en la sociedad que hay por denunciar, ¿cuál es el criterio para saber qué historias contar y qué historias no contar? Para mí el primer criterio tiene que ser el interés del lector. Y cuando hablo del lector, hablo también del que no nos lee, o sea, el interés del público. Yo hace muchísimos años, cuando estaba estudiando, escuché una entrevista a Iñaki Gabilondo en la que decía que él, antes de entrar en el programa en antena, se paraba unos segundos y se concentraba. Y entonces intentaba pensar en quién había al otro lado del micrófono, en su casa, ¿no? Yo, en los años de corresponsal, hacía un ejercicio muy parecido cuando me ponía a escribir, ¿no? Yo siempre intentaba pensar en quién estaba detrás, quién iba a comprar el periódico y qué le podía interesar, qué era relevante, qué era importante, qué podía ayudar tanto a la gente de la que escribía, pero también hasta qué punto era relevante para gente que estaba a miles de kilómetros de distancia y que a lo mejor podía decir, oye, pues yo, ¿por qué me voy a interesar de algo que pasa en Vietnam, en China? Y yo hacía ese ejercicio de intentar concentrarme y pensar, ¿no? En una historia que pudiera ser de interés para todo el mundo. Cuando hablamos del periodismo aquí en España, a mí me pasa un poco eso, ¿no? O sea, yo creo que el periodismo tiene que ser un servicio público y tiene que ser útil a la gente y tiene que informar también. Y puede ser entretenido, porque cuando tú lees un gran reportaje que está muy bien escrito, también es un ejercicio de literatura que puede ser entretenido y te puede gustar, pero tiene que tener un contenido que sea relevante para los lectores. Entonces, para nosotros, a la hora de hacer el periódico, y por supuesto no siempre acertamos,
lo que tenemos que preguntarnos es, primero, ¿tiene el lector derecho a conocer esta información? ¿Es relevante para ese lector? ¿Es útil? Todas esas preguntas yo creo que es fundamental hacérselas a la hora de plantear qué le estás ofreciendo, ¿no? Por supuesto, Internet hace mucho más fácil todo esto, ¿no? Porque en cierto sentido tú sabes mejor que nunca lo que le interesa a la gente. Pero tiene que haber un equilibrio. Es decir, lo que no puedes hacer es caer, bueno, todo lo que le interesa a la gente es lo que tengo que publicar, ¿no? Hay veces que tienes que decir, a lo mejor esto no va a ser la noticia más leída del día, pero esto es importante que la gente lo conozca. Y esa yo creo que es una pregunta clave que los periodistas a veces se nos olvida hacernos, ¿no? Y la que tenemos que hacer. Porque hablando un poco de los defectos de la prensa y de la autocrítica, yo sí creo que a veces los medios de comunicación escribimos para los colegas de la profesión, para los políticos y para el círculo, digamos, que creemos que está detrás, ¿no? Y a veces se nos olvida un poco que es muy variado, sobre todo ahora con Internet, el público que tenemos, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba a escribir algunas crónicas decía, bueno, estaba en Afganistán, ¿no? Y digo, ¿cómo puedo hacer que esta historia le interese a mi madre, al experto en Afganistán, al señor que está en su oficina y que tendrá otras 1000 preocupaciones? ¿Cómo le puede interesar al estudiante de periodismo? ¿Cómo le puede interesar a toda esa gente, ¿no? ¿Qué puedo hacer para escribirla, para contar esta historia y que se dé cuenta de lo importante que puede ser lo que pase en Afganistán, incluso para la vida de alguien en España? Porque si tú tienes en Pakistán una desestabilización del país y una guerra y tienes un nido que alimenta el terrorismo islámico, al final eso te va a afectar a ti. Y yo creo que el periodista tiene que hacer ese vínculo y conseguir contar las cosas de manera que sean relevantes para la gente, ¿no? Entonces yo creo que hacerse esa pregunta es una de las claves del periodismo. Pues yo creo que compartís conmigo el que pasaríamos mucho más tiempo con David, pero que el tiempo pues, nos hace llegar al fin. Es muy difícil resumir y sintetizar, pero desde luego en tus palabras lo que se recogen es muchos de los objetivos y el ideario de esta casa. Has hablado de, incluso el periodismo y la Universidad Europea tienen algo en común, que es que nuestra vocación es transformar e impactar la sociedad. Y has hablado del qué, mantener ese qué firme, que son los mismos principios, que es el rigor y que es el contar historias, y cómo se transforma el cómo. Y yo creo que ahí no podemos estar más de acuerdo. La comunicación audiovisual, algo por lo que estamos apostando tanto la universidad como tú desde tu periódico, y asegurando que tenemos a disposición nuestra los mejores medios para que nuestros alumnos sepan cómo utilizar, cómo llegar mejor a ese público que tú dices que hay que escucharle de la mejor manera y conociendo y utilizando todos los medios. Así que, bueno, creo que haber escuchado a David hoy es un privilegio, y yo solo espero que, aunque el mundo haya ganado un gestor, un director buenísimo, no perdamos un gran escritor y un gran corresponsal. Y yo me he quedado con la cita, vamos, cuando hablaban de ti en el mundo, cuando te incorporaste, te decían que te elegían porque eras comprometido con el mejor periodismo y con la verdad, con una visión global y una extensa experiencia como corresponsal. Y yo te pido que sigas ilustrándonos y contándonos tus historias, que nos hacen estremecer a muchos de los que están aquí, así que no dejes de hacerlo. Muchas gracias por estar aquí. Y lo último, deciros mucha suerte en la profesión, que yo creo que es la profesión más bonita del mundo, y lo único que os pediría es que nunca la traicionéis y que siempre mantengáis los principios y esa esencia del periodismo de la que hemos hablado. Muchas gracias. Gracias.